¿Quién está diciendo que quieren matar a Xóchitl Gálvez? Es una realidad. Si hay lesiones o violencia en contra de Xóchitl Gálvez, de Santiago Krill, de Francisco García Cabeza de Vaca o de cualquier integrante de la oposición, el responsable se llamará Andrés Manuel López Obrador. Sí, podemos nada más detenernos un momento en este tema. Hoy en la mañana el presidente López Obrador acusó a la oposición y a los medios de comunicación de emprender una campaña en su contra perversa y de mala entraña, al acusarlo y responsabilizarlo de que si algo le pasa a algún periodista o a alguno de los aspirantes a la presidencia de la oposición va a ser su responsabilidad. Dice el presidente López Obrador que hay una campaña impulsada por López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín y Riva Palacio. Esos son los nombres que pone hoy. Mañana va a dar a conocer quiénes están detrás de esta campaña. Usted ayer en su contramañanera anunciaba que iba a acudir a la CNDH precisamente por todos estos datos de información que ha dado no solamente de la senadora Xóchitl Gálvez, de otros compañeros. Su nombre seguramente va a salir a relucir el día de mañana. ¿Qué opinión le merece esto que dice el presidente? López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín y Raimundo Riva Palacio. No es una campaña perversa, señor presidente. Esa es la campaña que dice el presidente que se echó a andar desde hace una semana aproximadamente, dice el presidente. Usted dirá, presidente, usted dirá. Así es que, señor presidente, desde aquí, desde el Congreso mexicano, la oposición completa le dice ya basta. Pero vamos a sacar Pero todos hay una los videos. campaña, es decir, hay una acción concertada. Sí, dice el presidente. De Joaquín López Dóriga, Beatriz Pajés, Héctor Aguilar Camín y Raimundo Riva Palacio. Son los 4 nombres que... Eso significa que pues es una campaña y están actuando de manera concertada. Se pusieron de acuerdo. Con este cambio de vida, pero ya. A ver, nadie lo vio venir, ni tú. Ni yo. Campaña, estoy sintiendo una campaña pues muy sucia, muy perversa. Y acudiremos a instancias nacionales y a instancias internacionales. Y esta misma semana acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa comisión que gasta 1,800 millones de pesos al año. A esa comisión le exigiremos que cumpla con su obligación y que le ponga un freno, que le ponga un alto a los servidores públicos, empezando por López Obrador. Entonces, de mi parte, no hay violencia. El que es violento es el presidente. El que de mi parte no tenemos esa capacidad y que dejen de curarse en salud. Seguramente ya vieron las encuestas hoy de mi querido Ciro en la mañana. Sabe que vamos a ganar en 2024, porque sus corcholatas no suben. Y ya se dieron cuenta que esta alianza se acerca de manera muy peligrosa a la 4T. No hay mejor campaña que dar buenos resultados. Lo acaban de echar a andar, cuando mucho hace una semana. Se siente con el mismo derecho de lastimar e incluso de quitar la vida. El presidente López Obrador, alterado, disparó ayer desde su paredón mañanero. Dijo, en este problema difícil de la inseguridad y la violencia, nuestros adversarios y algunos están fuera de sí, me dijo, o nos dijo. Esa gente, todos esos personajes del periodismo, están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López Dóriga llegó a decir... Ahora, hablamos de violencia. ¿Tú tienes un equipo de seguridad, Xóchitl? No. Pues es un error. Joaquín, no soy millonaria. Yo no vivo en Palacio Nacional, yo no traigo camioneta blindada, yo no traigo escoltas. Yo soy una mujer que se conduce en su bicicleta la mayor parte del tiempo. No le debe nada a nadie. No tengo temor de que me pase nada, Joaquín, porque yo no le echo nada a nadie. Yo solo sueño que las que venden tamales puedan mandar a sus hijos a la universidad. Sí, están pensando
y es muy irresponsable. Mira, yo no soy, pero vamos, si yo fuera de los estrategas de seguridad de este país, lo primero que haría sería ponerte un esquema de seguridad, porque, lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo, ¿eh? Pero muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito. Y agregó, estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante presidencial, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo, acusó López Dóriga. Pues espero que el área de inteligencia del gobierno esté funcionando. Seguramente entran a mi celular todos los días, Joaquín. Mi teléfono es prácticamente público, ven mis llamadas, ven mis mensajes y se van a dar cuenta que no tengo vínculos con el crimen organizado, se van a dar cuenta que no hago negocios sucios, se van a dar cuenta que de lo que estoy haciendo pues es de ponerme a trabajar. Pero si el presidente parte de que eres la candidata de la corrupción, y ahí está el mensaje de que si no prospera tu proyecto, como no va a prosperar según la proyección del Fisgón, ¿recurrirán a la violencia? No, o sea, la alianza no tiene el poder que tiene el presidente. Es muy perverso. Al presidente el más presidente poderoso. más poderoso que hemos tenido. Bien. ¿No temes entonces? No, es que no puedes seguir con tu bicicleta, Xóchitl, es una inconsciencia. No, sí voy a seguir con mi bicicleta, Joaquín. Iba a poner algunos de los videos, pero le dijeron que mejor para mañana, que iba a guardar para mañana para recuperar, dice el presidente. Ellos pensaron que yo no iba a hablar de eso aquí. Porque a lo mejor pensaban que no lo iba yo a tratar aquí, que me iba yo a quedar callado. No. Un elemento esencial, tu seguridad. Voy a estar segura. Xóchitl. No me tropiezo con las piedras en la bici. Bueno, me voy a poner rodilleras por si me doy un zape. Pero... Ojalá que así sea. Yo lo deseo profundamente, sí, como deseo profundamente que al presidente no le pase nada, porque eso sí no lo resistiría este país. Pero en el plano en el que estás ahora, me parece una inconsciencia, reitero, que no tengas ni te pase por aquí el tema de la seguridad personal. De lo que han estado publicando López Dóriga, por ejemplo, y a ver si está Aguilar Camín. Pues sí, es que es muy duro lo que se atrevieron a decir. Muy duro, muy vil. Es muy perverso. Y yo no suelo meterme con nombre y apellido. Muchas veces lo hemos discutido. ¿Quiénes me dicen? Sí, sí. Y yo no me meto, no me ensarzo en esas broncas. Pero ahora se lo ganaron a pulso. Busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso. Porque esta especie de que Xóchitl puede sufrir un atentado y luego la culpa que le echan a López Obrador por este invento suyo, que es irresponsable, que no tiene ninguna prueba y que peor todavía es una especie de invocación, un llamado. Vamos a ver este video, por favor. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable.
me parece gravísimo. Gravísimo. Desde el pasado 6 de julio, con la publicación de la revista Siempre, que asegura en su portada que AMLO crea condiciones para un magnicidio, comentaristas y políticos han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña que responsabiliza al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. Mencionas a 3 periodistas: Joaquín López Dóriga, Beatriz Paredes y Raimundo Riva Palacio. Beatriz Pajés y Raimundo Riva Palacio. Los 3 coinciden en su apreciación. López parece querer parar con balas a la oposición. Un magnicidio tendría un solo responsable político: López Obrador. En el artículo publicado en la revista Siempre, firmado por Beatriz Pajés, se acusa sin ningún sustento que el presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 17 de julio, esta campaña de miedo se intensificó. Lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo, ¿no? Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, responsabilizó al presidente López Obrador de cualquier daño a la integridad de los aspirantes a la oposición y días más tarde, sin ningún sustento, agregó: porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Es muy responsable, agregó, porque es apostar a desestabilizar. Es muy perverso. Vamos a dar un repaso de lo que han estado publicando López Dóriga, por ejemplo. López Dóriga dijo: Aguilar Camín, Riva Palacio, y lo que plantean todos ellos es gravísimo. Pero agregó: es realmente perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable. Esa está en permiso, mire quién habla de... Esta operación mediática continuó el 24 y 25 de julio. Raimundo Riva Palacio afirmó que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a sus adversarios. Agregó que el gatillo del presidente puede descarrilar la campaña de la oposición. Por su parte, Guadalupe Loaesa escribió que no faltará algún demente adorador de la 4T que quiera asustar o incluso, algo peor, a alguno de los aspirantes a la oposición. Porque esa actitud golpista, perversa, de mala fe inmoral, dijo, eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos. Ya no hablemos de políticos, periodistas, con los seres humanos. Entonces, si hay necesidad de que esta gente se entere, de que la gente se entere, dijo, de esto y no hay que ocultarlo. Así lo dijo. Y anunció que hoy me pondrá en su paredón mañanero. Yo le contesto, presidente, primero, demuestre que yo formo parte de una conspiración. Y vamos por orden cronológico. El día 7 de julio, en la portada de la revista Siempre, como vemos aquí en la pantalla, se lee: AMLO crea condiciones para un magnicidio, al asegurar que estaríamos frente a un riesgo de que ocurra lo mismo que en 1994 con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Y en la acusación que lanzan. Su texto concluye con esta afirmación y me gustaría que la recuerden porque en esto se basa la construcción de su discurso. Solo habría un responsable, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal. Joaquín dice: el país no resistiría un atentado en tu contra, le dice a Xochitl. Incluso López Dóriga llegó a decir que iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas. Eso llegó a decir. El periodista Joaquín López Dóriga hizo lo propio en su programa transmitido en Radio Fórmula. Aseguró que lo peor que le podría pasar a México es que hubiese un atentado contra la que se enfila como la candidata de la oposición, porque solo habría un responsable, el presidente, como en el caso del acaecido Colosio. Pero uno de los espacios que articulan las campañas de odio, ya sabemos por excelencia, son los de la plataforma Atypical TV de Carlos Alarraqui. Ahí el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sugirió que algún simpatizante del presidente podría atentar contra el aspirante, por lo que tendría que contar con protección.
La misma línea, el mismo argumento. Vamos a ver qué dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Entonces hay un acuerdo, cuando menos, entre Joaquín, Raimundo, Héctor Aguilar Camín y Beatriz Pajés. Hay una acción concertada entre ellos para decir que van a matar a Xóchitl Gálvez. ¿Para qué? Pues él dice, para echarle la culpa. Dice el presidente que no es para matarla, es para enrarecer el ambiente. Yo he hablado con ella y le he sugerido ya de plano no solo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Por supuesto. Y no puede simplemente ya, desde mi punto de vista, Xóchitl andar como le encanta andar, y en la bicicleta y para acá. Yo ya se lo he sugerido, pero Xóchitl a su estilo dice, no, es que este es mi estilo y esta es mi personalidad. Yo lo que creo es que ella debe entender que estas gentes están dispuestas a todo, y si uno que le pregunta y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa, por ese odio que se está generando desde el Palacio Nacional. Es algo que echaron a andar. ¿Quién? Y yo quiero saber quién es alguien que echa a andar eso y convence a Héctor Aguilar Camín y le dice, a ver, ya aceptó Héctor Aguilar Camín, acepta tú también, Joaquín. Y como ya aceptaron Héctor Aguilar Camín y Joaquín, le dicen, Raimundo, no te quedes atrás, acepta tú también. Y le dicen también a Beatriz Pajés, pues eso es lo que dice el presidente, esas son las cosas, esas son las mentiras que dice el presidente en las mañaneras. Para no dejar, vamos a ver lo que dijo Joaquín López Dóriga, por favor, también en su programa de Radio Fórmula. Israel Aldaba yo estaba hablando de la seguridad de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque como está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una verbalmente violenta, el caso, le reitero, de este senador Gabriel García. Entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido. Un loquito, un ofrecido, que dice, yo me quedé bien con el presidente. Para quienes lo leemos regularmente, pues no es una novedad. Varias veces dijo el país no resistiría un asesinato. Bueno, pero decía, la frase es la frase, pero es otra contextura. Y nunca se atrevió entonces a decir, iba a ser Peña Nieto. Aquí sí lo dijo. Pero lo dijo así en donde es que, bueno, mira, él ayer le dedicó tiempo en su programa. ¿Qué les decimos?, preguntó para contestarse. Ahora estoy sintiendo una campaña fascista de mucha maldad. Vea usted la retahíla de calificativos y descalificativos. Y agregó, lo han estado repitiendo. Y me preocupa porque todos estos personajes del periodismo, dijo, están muy vinculados a Salinas de Gortari. Pruébelo. Que la cifra dada a conocer hoy sea de 88 homicidios al día, pues en este país tan pacífico y tan tranquilo, ¿a quién demonios se le ocurre pensar que puede haber un asesinato? ¿A quién? La ecuación que utiliza el presidente Ciro además dice para desestabilizar al país hacen esto. Pues no, evidentemente no, porque uno pensaría que si el presidente considera en su análisis de discurso que le presentan en la mesa, pues hoy o ayer, el día que haya sido, tendría que salir a decir, a ver, yo me deslindo inmediatamente de cualquier tipo de campaña, se haya malentendido, yo no la estoy promoviendo, yo propongo la seguridad. Se lo presentaron ayer a Marcelo Ebrard, tú lo presentabas en la televisión. Oiga, sobre el discurso y los ataques de Xóchitl Gálvez, si ella requiere seguridad, el Estado se la puede dar. De eso se trata, de, digamos, la lógica que están siguiendo los cuatro en el discurso del presidente. Ataques tan virulentos en contra de Xóchitl Gálvez, ¿en qué pueden convertirse si en algún momento se ha planteado como hipótesis que a ti
atentaron contra tu vida, te quisieron matar, probablemente porque a lo mejor alguien interpretó una frase del presidente y el señor le molesta, pues mátalo. Pero eso no es posible. De eso se trata, Ciro, porque el ¿no? presidente dice que eso no es posible. Ya, nada. Dice, ahora, y como él dice que no es posible, entonces todos a acatar y a callarse la boca y decir, no, el presidente dice que eso no es posible. Es una desproporción. Y por supuesto que va a decir el presidente, nosotros no fuimos. No, Yo insisto que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez. Porque solo habría un responsable. Así como este grupo de hoy gobierna al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Esa es la conspiración. Esa es la la nueva conspiración, conspiración de quienes se dedican esencialmente a inventar conspiraciones. Pues sí. ¿Para qué? Para tener con qué luchar desde un micrófono. Porque lo único que se busca es manchar la figura del mandatario federal. Se le pasó al presidente López Obrador Guadalupe Loaesa, claro. que hoy escribe un Cuidemos texto en a Reforma Xóchitl. que dice cuidemos a Xóchitl, cómo cuidar a Xóchitl Gálvez, cómo reaccionaría López Obrador si le pasara algo grave a Xóchitl, Pues ya viste. qué pretexto inventaría. Bueno, entonces, en fin. Pues habría que preguntarle, ¿no? A Joaquín, a Héctor Aguilar Camín, a Raimundo Riva Palacio, a Beatriz Pajés, si están en una acción conspirativa para, en este caso, para repetir y repetir que la 4T quiere matar a Xóchitl Gálvez o puede matar a Xóchitl Gálvez. Presidente López Obrador, de lo que me pueda pasar, lo responsabilizo a usted. Esto es lo que escribí para este miércoles 26 de julio. ¿O estaría dispuesta a matar a Xóchitl Gálvez? ¿Qué cosa? Dice el presidente que hay que ver si no están actuando por consigna. Dice, no es casual que hayan empezado hace una semana a difundir esos mensajes. Le preguntan qué tienen en común estas personas. Los juntó a los 4 Claudio X González y les dijo, pónganse a escribir sobre delincuencia esto. organizada. Pónganse a escribir sobre esto. ¿Te imaginas a Joaquín? Sí, además, cómo no. los juntó, porque los junta a los 4 para no perder tanto. Entonces, ¿qué, don Claudio? ¿De qué escribo mañana? No se me ocurre. Y a Joaquín y a Raimundo, y escriban sobre esto, ¿eh? Y Joaquín y Raimundo le dicen, sí, Claudio, lo que tú digas, alguna otra cosa. Muy importante tratar el tema, porque a lo mejor pensaban que no lo iba yo a tratar aquí, que me iba yo a quedar callado. No. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y esa es también la diferencia de antes, que podían iniciar con estos rumores, con todas estas estrategias para enrarecer el ambiente. ¿En qué tono? ¿Cómo lo quieres? Deslíndese, presidente, deslíndese de cualquier intención de que usted mande matar a un periodista o a un político. Deslíndese de eso, presidente. Eso es lo que tendría que estar haciendo, deslindarse de eso. No calentar más los ánimos de las personas que de por sí están esperando escuchar qué dijo el presidente. Oh, en una de esas, en una de esas. Bueno. Y cometer cualquier barbaridad. Pruébelo. Y le agrego, presidente, lo responsabilizo a usted de lo que me pudiera suceder, porque a su discurso violento pueden seguir, como han seguido los hechos violentos. Y mañana vamos a hablar de esto. Raimundo Riva Palacio. Digamos que los líderes de opinión aquí mencionas que no tenían 3 casos. Los líderes de opinión más influyentes en este país tenían un poder inmenso. Y esto viene desde Carlos de Negri. Ese peso de la prensa incontestable, donde el derecho de réplica no existía. Yo a ti te tengo que reconocer que yo 2 veces he pedido derecho de réplica y lo he tenido contigo. Y aquí estoy sentado. Está bien. Pero hay otra gente que dice lo que le da la gana, inventa lo que le da la gana.
la señora Pajés, Aguilar Camín, Rivapalacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados, dijo, a Salinas de Gortari. Ha vivido de rodillas frente al poder. Ha servido hasta la ignominia al viejo régimen. Y ahora viene con estos asuntos. Entonces, me parece que lo que está claro es que antes podían todo y hoy ya no pueden. Entonces, solamente mayor a su vileza es su impotencia. Pero hoy ya no pueden, ¿qué? Hoy ya no pueden. El programa de Joaquín en radio de ayer y de hace una semana es muy parecido al de hace 3 años o 5, 10. Ya no tienen el mismo peso. Ya no tienen el mismo peso. Se creyeron aquello de líderes de opinión, de intérpretes del sentir de la mayoría de un país que no conocen, que no recorren, de Joaquín, una mayoría con la que no se rozan. Cualquiera de los tres. No. Cualquiera de los tres. Porque en la soledad de los estudios de televisión o de radio pueden pontificar, y eso se estilaba. Hoy está más complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos medios de información. Y porque además ahí está la mañanera, hay más competencia, hay más acceso a otras fuentes. ¿Cuál crees que es la mejor saga de libros que se ha escrito? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? Hay más acceso a otras fuentes no convencionales. Y está la mañanera. ¿La mañanera qué función juega en esto? La mañanera juega una función de la que hemos hablado, una disputa por la audiencia, que ya no es audiencia cautiva. Ese concepto de audiencia cautiva que tanto le gustaba a los mercadólogos y que a mi juicio era un denuesto, se ha perdido. La audiencia es cada vez más consciente, toma decisiones cada vez más claras, tiene de dónde elegir. En la televisión tiene el control, y tiene los streamers, y tiene el cable. En la radio tiene un mundo de opciones. Y desde el volante de tu coche. Hoy también tiene estación. Muchos otros medios de información en YouTube, en las redes, en donde tú quieras. Pero además... Y qué bueno, ¿no? Perfecto. Qué bueno. La otra cosa, esa vieja compostura, hipócrita a mi juicio, del poder frente a los medios también se ha roto. Porque yo sostengo que esa compostura, que era complicidad, también incubó el huevo de la serpiente. La prensa se volvió un lastre para el avance de la democracia en México, en la medida en que reproducía la ideología dominante en el sistema, más que otra cosa, más que convertirse en un servicio público. Era el sistema de aseguramiento de la pervivencia de la ideología del sistema. Hoy habla Rivapalacio del statu quo. En su columna, en el Financiero. Sí, el statu quo, ellos eran parte del statu quo. Nadie tan claramente definido como parte del statu quo que esta prensa corporativizada con el Estado, que lo sirvió. Entonces, y además está la cosa de la mañanera. Efectivamente, López Obrador ejerce un derecho de réplica de manera tenaz. Y según mi opinión, y puedo estar equivocado, desproporcionada. Digamos, aquí yo hablo 30 segundos de mi caso y regresamos contigo. Porque en varias ocasiones se ha referido a mí. Yo hago un programa aquí, hago un programa en la noche, ya algo ponemos en redes sociales y él se viene encima con toda la fuerza de la investidura y con todo el poder. A mí, y puedo estar equivocado, me parece tremendamente desproporcionado. Además el tiempo que le dedica al tema.
Él se viene encima con toda la fuerza de su palabra. Con toda y con toda la fuerza de su difusión y con toda la fuerza de su capacidad de reproducción en redes. Pues por lo pronto hay 2 o 3 canales de televisión que transmiten esto, 2 o 3 estaciones de radio que se ha vuelto un referente nacional. Pero bueno, si hay una proporción entre lo que opina un periodista en un programa de radio y lo que difunde desde Palacio Nacional a través de los medios públicos el presidente de la República, bueno, yo no lo veo así. Yo no veo ninguna proporción. El problema, Ciro, es que no es un periodista. Es lo único que yo acuso, es lo único que acuso, lo único. Lo demás sale. El problema es que no es un periodista. Es como lo que estamos viendo ahora. Es por contagio o por nado sincronizado. Pero tú dices de relaciones improbables entre Pagés y López Dóriga. Pues yo no sé si... Me cuesta imaginarme a Beatriz Pagés con Raimundo Riva Palacio ideando algo. No sé si ahora están cerca o no, pero a mí no sé si yo los conozco. No sé si hubo comunicación entre ellos, pero hay sincronía. Sincronía temática en un periodo determinado. De repente todos aparecen con el mismo asunto. ¿Sacado de dónde? De la chistera. Porque no exhiben una sola prueba, porque no hay un solo dato real que lo confirme. Bueno, a ver, vamos. Los norteamericanos dicen wishful thinking. Que en Spanish es what? Son deseos. Lo que me gustaría que pasara, fuera mexicanizar la traducción. Bueno, lo que quisiera que pasara, o lo que desearía que ocurriera. Vamos a pausa, Compartirlo, suscríbete y gracias por haber visto este canal y este video.